gracias a Dios, gracias a mis hermanos que estuvieron trabajando el día de ayer, ¿verdad? Tenemos ya el sonido nuevo, tenemos bocinas nuevas, todo aquí enfrente, así es que gracias a Dios por ello, gracias por su esfuerzo, gracias por todo. Y también a nuestros hermanos que estuvieron trabajando desde hace tiempo también, que son miembros de otra iglesia, pero que con todo su deseo y voluntad, ¿verdad? Y disposición, vinieron y nos estuvieron ayudando. Así es que necesitamos ayuda, todavía necesitamos ayuda, porque a veces nos vemos en la necesidad de andar corriendo cuando ya tenemos que estar aquí. Y bueno, queremos evitar todo ello, ¿verdad? A veces nos trae frustración cuando no tenemos todo lo que queremos al tiempo y en el momento que lo necesitamos. Y para ello necesitamos ayuda. Y para esa ayuda pues necesitamos compromiso. Así es que mi esposa necesita ayuda. Dice, bueno, solamente con el hecho de venir, prender, poner estos aparatos aquí, eso sería una gran ayuda. Con el hecho de llegar y ayudarnos a prender la computadora, televisión y todo eso, esa es una gran ayuda. Así nos damos cuenta a tiempo de las fallas que podemos tener, ¿verdad? Entonces así no se lleva solamente ahí al regaño, sino ya puedo regañar a alguien más. Quizás me sueno muy exigente, pero creo que todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo y hacerlo bien, esforzarnos en hacerlo lo mejor, ¿verdad? No solamente dar la impresión, sino nosotros mismos, ¿verdad? Vivir esa vida que Dios demanda. Entonces necesitamos ayuda, ¿verdad? Y yo espero que muchos vengan y le digan, ¿cómo puedo ayudarle? Porque yo solamente le digo, necesitas enseñar a alguien que te ayude, ¿verdad? Pero necesitamos también disposición de ustedes. No todo lo que hay aquí, dirá usted, yo no domino eso, yo no puedo, se me hace muy complicado. Bueno, todo, si un hombre lo diseñó, si un hombre lo creó, si un hombre pudo descubrirlo o armarlo, ¿verdad? No hay por qué nosotros podamos decir no podemos aprender, no podemos hacerlo. Siempre hay una forma de hacerlo. Así es que yo los invito, ¿verdad?, a que nos ayuden. Amén. Ok, entonces, ya después de ponernos un poco dramáticos, vamos a dejar que los niños menores de 8 años y los de 9 a 13 años, que también tienen su taller de lectura, ¿verdad?, salgan a sus respectivas clases. Los que nos quedamos aquí vamos al Salmo 20. Salmo 20. Y el Salmo 20 lo vamos a estar leyendo, no está muy largo, ¿verdad? Está bastante corto, así es que lo vamos a leer. Todos son 9 versos. Yo lo voy a leer en voz alta, ¿verdad? Pero usted busca en su Biblia, Salmo 20, y me ayuda ahí con los hermanos que quizás están batallando a encontrar la cita. Salmo 20, del 1 al 9, son 9 versos solamente. ¿Ya estamos ahí? Así sentaditos como están. Dice la Escritura así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie.
Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Durante los últimos 2 domingos hemos estado hablando acerca de los 2 actos de terrorismo más grandes que se han cometido no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Y dentro de ellos hemos hablado, ¿verdad? Ya estos 2 domingos hemos hablado acerca de que esos terrorismos se han llevado a cabo, se han conjuntado aquellos que supuestamente deben de cuidar y proteger nuestro bien como parte o como ciudadanos, y lo que han hecho es destruirnos. Entonces, nosotros, si aquellos confían en sus carros, en sus caballos, podemos decir en su dinero, en su poder, en su autoridad, nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Amén. Leímos este salmo porque voy a usarlo como una base de la seguridad que nosotros debemos de tener en un mundo cambiante, radical, un mundo en el que vivimos que se ha tornado violento. La semana pasada habría diciéndoles que los países, ¿verdad?, dijo una periodista, los países que han adoptado y que están de acuerdo con el aborto, realmente están en desacuerdo con el amor, lo han rechazado y han abrazado a aquellos. Entonces decía, si una madre está dispuesta a quitarle la vida a su hijo, ¿verdad?, están enseñando a no amar. Y también que es a través del aborto, es a través de la eutanasia que los hijos aprenden a matar a los padres, y a través del aborto los padres matan a los hijos. Desafortunadamente, ¿verdad?, esto es algo que hemos vivido en los últimos años, décadas, y que se han legislado ya en muchos países. Estuvimos hablando también, ¿verdad?, esto es como un resumen acerca de cómo están destruyendo la familia al adoptar esa postura de aceptar el casamiento, tratando de redefinir el matrimonio, ¿verdad?, cuando Dios estableció hombre y mujer solamente. Entonces esos principios en contra de la familia. Y sabemos que el enemigo tiene una agenda grande, ¿verdad?, pero nosotros no tenemos ni que coincidir, porque lo digo una vez más, tristemente dentro de nuestra sociedad, no de nuestra sociedad solamente, sino de nuestras iglesias o de la iglesia, podemos decir que hay gente que todavía está de acuerdo, ¿verdad?, con los pensamientos, con los ideales de mucha gente allá afuera. Yo no puedo estar de acuerdo con aquello en lo que Dios no está de acuerdo. Yo amo lo que Dios ama, eso es lo que debo hacer, y debo también aborrecer lo que Dios aborrece. No importa si todo el mundo está en contra, yo tengo que permanecer, pues la minoría somos los cristianos en todo el mundo. Sabía eso, ya se lo he dicho muchas veces. Entonces hemos visto una y otra vez cómo Dios siempre mantiene un remanente, y podemos decir que en estos tiempos nosotros tenemos como padres la responsabilidad de mantener a nuestros hijos, de enseñarles la abstinencia hasta el día en el que salen con la bendición de nosotros de nuestro hogar. Eso es algo que se ha perdido desde décadas atrás por el feminismo, por el liberalismo, hablamos de los métodos anticonceptivos que vinieron a ser una gran parte también de poder tener sexo sin hijos, y cuando se cometía algo, fallaba, ¿verdad?, entonces se le adhirió el aborto, ¿verdad? Bueno, eso falló, pero esto no falla, así es que, ¿verdad?, lo matamos y se acabó el asunto. Entonces la Escritura nos lleva una y otra vez: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios.
Cuando usted prende la televisión y cualquier programa que vea, película, Netflix, lo que sea, cualquier programa aún infantil o de adolescentes, lo que están enseñando es acerca de otros valores diferentes a lo que la Escritura nos enseña. Es a través de la televisión que se promueve mucha fornicación, el adulterio, la idolatría, ¿por qué no? Cuando se habla acerca de uno mismo, el ser egoísta, sabe que eso es hacernos Dios nosotros mismos. Nos amamos tanto, ¿verdad? Y queremos todo para nosotros. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Estuvimos hablando de los malacos en la palabra griega. Dijimos y explicamos que esa palabra es la palabra suave. Los homosexuales, el lado masculino, es el lado agresivo. Y dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se acabó. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay, ¿verdad? Yo soy un poquito. Aquí la Escritura, ¿verdad? Que dice que el que cumple con cada una de estas cosas no heredará el reino de Dios. Pero no se queda solamente ahí, sino que también vimos que Dios tiene misericordia. Y aun cuando había prohibido que un eunuco pudiera entrar a su santuario, ¿verdad? Isaías habla y él dice que aquel que es eunuco, dice, no se considere árbol seco. Dice que Él le va a permitir entrar, ¿verdad? Y entonces cuando vemos el apóstol Pablo también nos habla de esa esperanza que tienen todos aquellos a los que le está escribiendo. De hecho, había mucha gente que habían practicado la prostitución, habían fornicado, habían adulterado, habían sido borrachos y todo ello como lo hay en el mundo, pero cuando vienen al Señor Dios los restaura. Y el apóstol Pablo le dice, y muchos de estos erais vosotros, mas sin embargo ahora habéis sido lavados, justificados, regenerados en Cristo Jesús. Amén. Cristo es nuestro Rey. ¿Verdad que sí? Bueno, en este mundo donde habitamos hay gobiernos, ¿verdad? Y hay quienes están bien, ¿cómo se dice? Orgullosos del presidente que tienen. Nadie está orgulloso de su presidente, ¿verdad? Es triste, porque la corrupción ha alcanzado un índice tan alto, un nivel tan alto que nadie puede decir yo estoy bien de acuerdo con mi presidente. Lucha, pelea, ¿verdad? A lo mejor algunos hermanos del Salvador nos están viendo y ellos pueden decir, yo estoy orgulloso del presidente que tengo ahora. Quizás de los anteriores no, pero el que está ahora, de este sí, ¿verdad? Porque entonces, si en las naciones tuvieran presidentes como ellos, bueno, si en México tuviéramos, si aquí tuviéramos a alguien así también, ¿verdad? Hablaron muy bien de nuestros presidentes, pero ¿saben? Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros pertenecemos a la gloria, al cielo, a Dios. Y entonces ese gobierno está sobre nosotros. Por eso cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, nosotros hemos adoptado el cielo como nuestra ciudadanía. Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo, y quien señorea sobre nosotros, quien tiene la autoridad sobre nosotros, quien nos gobierna a nosotros es Dios. Y su ley es su palabra, ¿verdad? Por eso los que ya se están aprendiendo el Salmo 19, que nos habla de leyes, de estatutos, de decretos, de preceptos y todo ello, haga de cuenta que es la constitución para nosotros. Y cómo debemos abrazarla, amarla, ¿verdad? Aprenderla y todo ello. Y entonces, ¿sabe que el fin de todo esto, dice la Escritura, ¿verdad? Que dice el Señor Jesucristo, que el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso resume toda la ley. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Haciendo eso, tú cumples absolutamente todo. Si amas a Dios, no vas a tener otros dioses. Si amas a Dios, vas a estar en su casa. Si amas a Dios, vas a servir. Si amas a Dios, vas a honrarlo. Si amas a Dios, no vas a decir su nombre en vano. ¿Se da cuenta? Los mandamientos incluidos ahí.
Pero si amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples la otra parte de la ley también, ¿verdad? Los otros mandamientos. Vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si amas a tu prójimo, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no lo vas a matar, ¿me entiende? Entonces, pero el apóstol Pablo luego va más allá, lejos, y dice, ¿verdad? Un poquito más, y lo resume, y dice que el fin de la ley es, el cumplimiento de toda la ley es el amor. Entonces, Cristo es nuestro Rey, las Escrituras son nuestra ley, y en modos en los que no han sido una realidad en el pasado, las Escrituras y las leyes de nuestro país están ahora chocando de frente, y es lo que estamos viviendo, el ateísmo práctico. Gente que dice que no cree, el rechazo de la verdad, el relativismo moral siempre ha prevalecido en el reino de Satanás, pero aquí en Estados Unidos hemos sido protegidos de furia plena. Entonces, pero ya no, y por cierto, si la libertad religiosa no se promete a los cristianos, no se le promete la libertad a los cristianos. Si la persecución, y creo que ya lo vamos a sentir, publicaba hace creo que ayer algo, ¿verdad? Y algunos todavía permanecen escépticos de que eso suceda, de tal manera que lo que nosotros vamos aún a contribuir, mire, nosotros somos una organización religiosa non-profit, gracias a Dios no pagamos impuestos ahora, pero hay una fuerza por ahí política, ¿verdad?, que es de la agenda de Satanás, tratando de que ahora las iglesias reporten, que paguen también sus impuestos. Mire, nosotros no tenemos iglesia para hacer negocio, ¿verdad? No es una compañía que produce dinero, ¿me entiende? Entonces, ahora el gobierno, aparte de que usted ya pagó sus impuestos, porque todos los que estamos aquí pagamos impuestos, y no es porque usted quiera, sino porque cuando le llega el cheque usted ya no lo tiene. Y aún cuando le dan todo, usted tiene que hacer un reporte, ¿verdad? El 1099 que le llaman, donde usted tiene que reportar lo que usted ganó, y usted tiene que pagarle una buena tajada al gobierno, ¿verdad? Pagamos por trabajar. Y aparte de que usted paga todos sus impuestos a donde quiera que va, donde quiera que compra, ¿verdad? Todo lo que usted compra ropa, compra zapatos, lo que usted paga impuestos. Entonces usted termina pagando mucho de impuestos. Y aparte, cuando viene a la iglesia y trae su diezmo y trae sus ofrendas, ¿verdad? Aparte, esos diezmos y esas ofrendas que usted va a dar aquí, tienen que darle otra tajada otra vez, ¿me entiende? Algo así es lo que están tratando de hacer. Y es una fuerza tan grande que es muy posible que, gracias a Dios, hasta ahora ha funcionado, que hay ciertas cosas que nosotros, o ciertos lugares donde podemos ir, y ya la iglesia está registrada, usted compra a nombre de la iglesia y usted no paga impuestos. Es una bendición, ¿verdad? Pero hay una fuerza, ¿verdad?, que está tratando de traer todo ello, ¿verdad? Entonces el gobierno hasta ahora provee préstamos a los alumnos también que están en universidades cristianas. Pero si esa escuela o universidad no afirma el matrimonio del mismo sexo y abre su inscripción a los homosexuales, pueden quitar todo el patrocinio, becas, préstamos, ¿verdad?, que les permiten a los alumnos estudiar en la universidad. Entonces, esto es algo que ya se está viendo, estamos viviendo, disfrutamos como iglesia de todo este terreno, gracias a Dios, ya una vez que fue pagado, ¿verdad? No es nuestro, pero lo consideramos así, ¿verdad? Entonces, la iglesia no está pagando impuestos por cada año, creo yo, no debiera, porque no es un lugar con el que se lucra, no estamos haciendo negocios. Entonces, hasta ahora se supone que no deberíamos de pagar impuestos por la propiedad porque estamos exentos de impuestos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a permanecer eso si no nos sometemos? Bueno, ahora somos, ¿verdad?, el blanco y no hay engaño, así como esto realmente es. Ahora, simplemente para que quede claro, no nos inclinaremos al César. Nos inclinamos solamente ante nuestro Rey. Una universidad cristiana que fue confrontada con este tema, escuche bien, le dijo: vas a perder tu acreditación si no provees admisión inmediata total para los homosexuales y les permites conducirse como quieran en su dormitorio. Entonces, la escuela, esta fue una escuela fundada, escuche bien, en los años de 1885. ¿Y sabe el nombre de esta escuela? Era una escuela de Boston, una escuela misionera de preparación de misioneros en Boston. 130 años después, esa escuela
orgullosamente propuso 14 iniciativas pro-homosexuales. ¿Qué cambió? La ideología. Se da cuenta cómo estas cosas han entrado y han hecho daño dentro del cristianismo. ¿Qué le pasó a la escuela de preparación misionera de Boston? Simplemente claudicaron, simplemente se dieron por vencidos, no permanecieron, desconfiaron de Dios y confiaron más en aquello, ¿verdad? En aquello que entonces ellos se inclinaron o se postraron. Y bueno, eso de inclinarse y postrarse está por todo el Antiguo Testamento. Vemos la vida de José, ¿verdad? Donde sus hermanos tenían que postrarse ante él, ¿verdad? De hecho, se postraron ante él. También Daniel no se postró ante la estatua que le habían puesto, y aunque le dijeron que le iban a echar al horno al foso de los leones. Y entonces hubieron personajes que permanecieron fiel, y vimos que Dios, ¿verdad? A través de la Escritura vemos que Dios fue fiel a su palabra, fiel a su promesa. No sufrieron daño alguno porque honraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la gente permaneció fiel, no se postró, pero la gente infiel se postró ante los ídolos, se postraron ante monarcas, se postraron ante reyes impíos. Entonces la gente fiel, ¿verdad?, no se postró. Mardoqueo, ¿se acuerdan de Mardoqueo? Está en el libro de Esther, ¿verdad? Como cuando Amán pasaba y supuestamente todos debían postrarse ante aquel que era como la mano derecha del rey. Mardoqueo dijo: yo me postro solamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Daniel no se postró, sus amigos no se postraron. El mismo Señor Jesucristo, mire, el diablo vino y le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Él, ¿verdad? El apóstol Pablo tampoco. Entonces habrá un bombardeo de persecución, mis hermanos. Dice la Escritura que es a través de muchas tribulaciones, y es necesario que pasemos por ello para que podamos entrar al reino de Dios. Entonces estos días van a ser muy desafiantes, pero no nos inclinaremos. Nos inclinamos solamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mostraremos, sí, mostraremos amabilidad, mostraremos, ¿verdad?, el amor para los demás, pero le daremos a Dios lo que es de Dios. Seguiremos, por supuesto, pagando nuestros impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Dios pronuncia juicio en contra de todos aquellos que lo blasfeman, todos aquellos que pervierten su ley, pervierten su palabra, y Él pronuncia juicio en contra de ellos. No solo en un sentido temporal, así como en Romanos 1, en donde, ¿verdad?, da una manifestación de ira en la sociedad misma, sino también en un sentido eterno. Por eso estamos viendo nuestro tema en esta noche: una mente reprobada. La ira de Dios. En Isaías capítulo 5 tenemos una serie de ayes, una serie de condenaciones severas. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay condenación, maldición en contra de aquellos que revierten la moralidad y que revierten la justicia, que cambian, lo bueno por lo malo. Fue el llamado de los profetas del Antiguo Testamento el pronunciar condenación en contra de personas pecaminosas, en contra de naciones pecaminosas, declarar juicio venidero, ¿verdad? Se acuerda de Jonás cuando vino y pregonó en Nínive: de aquí a 40 días Dios los va a destruir. Era juicio, anunciando juicio. Aquella nación o aquella gran ciudad temió, se arrepintió, creyó aquel mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes se han cansado ya de decirle a la gente: Dios te ama, Cristo te ama, Él viene pronto, arrepiéntete, Él ya pagó por ti en la cruz. Tú no solamente necesitas aceptar lo que Él hizo en la cruz por ti, ¿verdad? Y a lo mejor usted se cansó. A lo mejor tenemos que cambiar ese mensaje de amor por el mensaje de juicio. Si no te arrepientes, serás destruido.
Pero también muchas veces, ¿verdad? Nos han enseñado o hemos enseñado que no podemos, aunque es una verdad, decirle a la gente, ya te arrepentiste, porque si no te arrepientes, si no recibes a Jesucristo, te vas a ir al infierno. Es una verdad, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente estará dispuesto a la mejor, verdad? Por temor correrían, así como esta gente en Nínive. A lo mejor necesitamos, si usted ya le dio por el lado, verdad, ahí suave, de amor, verdad, Dios es amor, pero la Biblia también dice que es fuego consumidor, y eso nos habla de que es amor, pero también es juicio, es justicia. También cuando el hombre comete su pecado, ¿verdad? Y dice que la paga del pecado es muerte, es que va a traer muerte. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay como algunos papás, ¿verdad? Que le decimos a nuestros hijos, pero llegando a la casa verás, ¿verdad? Y ya llegando a la casa ya llegamos bien blanditos, bien suaves. Se nos olvidó lo que dijimos. Ah, no, pues es que estaba enojado allá, ¿verdad? Ya se me bajó, ¿verdad? Tomé agua, ya conté hasta 10. Y entonces nos agarraron, ¿verdad? Los hijos nos agarraron ¿cómo se dice? La medida. Y ya después cuando le decimos otra vez, ¿verdad? Pero llegando a la casa, ya me la sé. Entonces, sí necesitamos ser compasivos, ¿verdad? Con la gente, hacia personas que están involucradas en todo este tipo de vivencias. ¿Qué les digo? Hay mucha gente que no cree en Dios, pero no porque no quieran creer en Dios, sino porque nunca han conocido a Dios, porque nunca nadie se lo ha expuesto, porque sus padres no le enseñaron, porque nunca lo llevaron a la iglesia, y creció así, rodeado de personas, haciendo, ¿verdad?, todo aquello que es pecado, sin ¿cómo se dice? Sin la sensibilidad, sin el temor, porque pensaron que eso es normal y que la gente debe actuar de esa manera. ¿Se acuerdan que hace tiempo les platiqué acerca de aquel changuito? Bueno, aquellos científicos que metieron 5 changos en una reja, y también esa reja le puso en la parte de arriba un racimo de plátanos, y entonces había una escalerita que los guiaba a los plátanos, y cada vez que un changuito iba subiendo, ¿verdad?, les echaban agua fría a los que se quedaban abajo. Llegaron a aprender aquellos que no tenían que dejar subir a nadie a cortar los plátanos, y así los fueron cambiando de tal manera que hasta que ya no quedaron ninguno de aquellos changuitos, ¿verdad?, que fueron lo del principio, pero quedó como una, decimos, costumbre. Ellos no sabían del por qué no tenían que subir. Simplemente cuando uno subía, dice que los otros lo bajaban y lo golpeaban, y se quedaron con eso, y eso lo hacían siempre. Y entonces todo aquel que iba subiendo, ¿verdad?, ellos lo bajaban, porque así fue como aprendieron. Entonces hay quienes aprendieron que el pecado es algo normal, algo, ¿verdad?, natural. Los hijos que van creciendo hoy en día, los que han nacido, piensan que así como se desenvuelve la sociedad, eso es normal, eso está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, porque no conocen Dios, porque no saben que Dios diseñó y creó al hombre y a la mujer, y se acabó, ¿verdad? Y es por ello que esta generación especialmente ha sido tan confundida. Nosotros enseñamos una cosa por este lado, pero la corriente que es fuerte los lleva por donde piensan que todo es normal. Entonces fue el llamado de los profetas del Antiguo Testamento el pronunciar condenación en contra de personas pecaminosas, pero nosotros debemos de ser compasivos trayéndoles estas palabras, ¿verdad?, lo más compasivo que podamos hacer hacia estas personas, mostrándoles que no los odiamos, que Dios los ama, que nosotros los amamos, ¿verdad? Pero advertirles de la condenación eterna. Entonces advertirles de ese juicio eterno, eso es ser compasivo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando veía a todas aquellas personas, y acuérdense, está en Israel, donde todos conocían la ley, ¿verdad? Pero dice que aún así veía a la gente, dice, como ovejas que no tienen pastor.
¿Por qué? Porque ya habían diferentes corrientes de enseñanzas. Estaban los fariseos que creían una cosa o interpretaban de una manera. Estaban los, saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban, ¿quiénes eran los otros? Los herodianos. Habían ya varios diferentes líneas, ¿verdad? Que no coincidían en las enseñanzas o en lo que estamos viviendo hoy en día. Tristemente, ¿verdad? Hay muchas divisiones. Pero ser compasivo es predicar el evangelio, ¿verdad? El proclamar, y debemos proclamarla con gracia, con perdón, de la cual leemos en Isaías, cuando dice el Señor que tiene todavía, ¿verdad? Es permitido que aquel que no le era permitido entrar a su santuario, al eunuco, y que no se considere árbol seco, dice que ahora tendrá hasta un nombre memorable, ¿verdad? El apóstol Pablo también. Entonces, vamos a predicar juicio, pero bueno, quiero llevarlos también a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 4, dice, este es un grupo de creyentes y están atravesando momentos muy difíciles, y el verso 4 los identifica como creyentes modelo, Pablo y Silvano. Mire, Pablo y Silvano, Timoteo, hablan orgullosamente acerca de los tesalonicenses, a donde quiera que vayan, dice que repiten su testimonio. ¿Y cuál es? Es acerca, dice, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, ¿cuántos están pasando por tribulación por ser cristiano? ¿Cuántos realmente están pasando por dificultades, por persecución, y usted lo está soportando porque es cristiano? Usted no debe darse por vencido. El Señor está con nosotros. ¿Qué importa? ¿Sabe cuántos? Ya casi 9 meses, no más que eso, 11 meses trabajando en este grupo, y ellos dicen, es más, diariamente, o cuando llego y les digo que estuvimos en la iglesia o que tuvimos una reunión, dice, pero qué imprudentes, pero que por qué siguen reuniéndose cuando no deben reunirse. Y le digo, muchos de ustedes a lo mejor, ¿verdad?, me juzgan de esa manera, pero yo sé que ustedes han estado a lo mejor en lugares reunidos donde no deben de estar, como ustedes dicen, pero ahí sí pueden estar. Pero a la iglesia, a buscar a Dios, ustedes no. Entonces lo que me demuestra a mí es que ustedes no quieren nada con Dios, ¿verdad? Pero no voy a debatir con ustedes. Cuando ustedes quieran venir, siempre las puertas están abiertas. ¿Quieren conocer más de Dios? Aquí estoy, yo puedo enseñarles, ¿verdad? Pero tristemente nunca nadie tiene tiempo. Tendrá tiempo para todas otras cosas, pero no para Dios. Entonces estamos viviendo los tiempos en los que cuando alguien viene y dice, y usted le habla y le dice, quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, tenemos que decirle, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque no es fácil. Recuerde siempre que el Señor Jesucristo, cuando le dijo, mira, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos su nido, yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. O sea, como diciéndole, conmigo no vas a encontrar comodidades, estás mejor ahí donde estás, pero si quieres seguirme, allá tú, ¿verdad? También a otro le dijo, yo te seguiré, ¿verdad? Bueno, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Ahora, hay gente que se quiere negar a sí mismo. Nosotros mismos todavía pasamos problemas para negarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos quedamos en casa porque, ay, estoy muy cansado. No negamos a nosotros mismos. Buscamos lo que nosotros queremos y no lo que a Dios le agrada. Todavía batallamos con eso, ¿verdad? Si usted es un cristiano normal. Todos batallamos con eso. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, es estar dispuesto, ¿verdad?, a padecer, porque la cruz significa sufrimiento. ¿Y qué más? Follow me, dijo el Señor. Sígueme. 3 cosas, 3 requisitos. ¿Quieres seguir al Señor? Y entonces, esto es, ¿verdad?, porque mucha gente dice, no, él ya aceptó al Señor. Sí. ¿Sabe cuántos años llevo a veces con personas? Porque hay personas que han creído, que han aceptado al Señor y supuestamente han hecho un compromiso y no los he vuelto a ver. Y me he encontrado con personas que por años fueron a una iglesia y les enseñaron, ¿verdad? Y ellos recibieron al Señor y le dijeron, ya fuiste hasta bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando uno habla con ellos, ¿y cuántos años tienes sin congregarte? Como 20. Yo, pero yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo soy salvo. Para que todo aquel que en Él cree, y cree implica
obediencia. Entonces, hay gratitud a Dios. En el verso 3 dice que debemos siempre dar gracias a Dios. Estoy en Filipenses, 2 de Tesalonicenses 1, verso 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios. Dice, por vosotros. Es Dios quien está operando en quién, en ustedes. Es Dios quien está engrandeciendo la fe de todos aquellos que han creído. Es Dios quien está causando que el amor del uno hacia el otro vaya creciendo más. Es Dios quien está operando en medio de ustedes y su fe continúa incrementándose. Entonces su amor continúa creciendo. Agradecemos a Dios por eso y todo lo que está pasando en medio de persecuciones, de tribulaciones, de angustias, y continúa en el medio de eso, perseverando en fidelidad. Simplemente estoy diciendo que más vale que nos preparemos, porque quizás estemos viviendo esto, o lo estamos viviendo ya, o lo estemos viviendo ya en un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión, ya estaban con todo listo. Iba a haber, ¿verdad?, al final. Dice que en el verso 5 que estaban sufriendo, estaban padeciendo, la iglesia en aquel tiempo, porque la iglesia ha padecido en todas las generaciones, en todos los tiempos. Entonces, sufriendo y dignos del reino de Dios por el modo en el que ellos sufrieron. Entonces aquí hay una iglesia, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, ella estaba floreciendo. Es en medio de la persecución que las iglesias crecen. Vamos a resistir. Mire, con esta pandemia que vino, es triste decirlo, pero hay muchas iglesias que cerraron sus puertas. Y no quiero decir que hicieron mal en cerrar sus puertas, simplemente cerraron sus puertas. Algunas de ellas no las volvieron a abrir porque ¿dónde está la gente fiel? Es como preguntando, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Se han ido, claudicaron, se cansaron, se quedaron más cómodos en casa. Es así como se va perdiendo la fe hasta que muere. ¿Es posible eso? La Escritura dice que la fe viene por él y el oír. Y entonces cuando la gente deja de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, va a morir. Déjele de echar agua a la planta. Deje que le falte el agua. Deje de comer. No coma hoy, no coma mañana, no coma pasado, no coma. Va a morir. Entonces, perseverando fielmente en medio de todo lo que está siendo desatado en contra de esta iglesia, ¿cómo podían aferrarse? ¿A qué debían aferrarse? En medio de lo que nosotros vamos a estar pasando, viviendo, ¿cómo podemos nosotros? Verso 5 dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La pandemia no solamente llegó para el mundo incrédulo, sino también para el crédulo. También para conocer cuál es nuestra fe. Dice el Señor en Deuteronomio 8, ¿verdad? Cuando lleva a su pueblo por el desierto, le dice, y yo los traje, ¿verdad?, por el desierto, para que ustedes conocieran qué había en su corazón, y para que supieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si Dios nos permite pasar por todo ello, es para vernos a nosotros mismos. ¿Qué tan seguros estamos en Dios? ¿Qué tan fieles estamos siendo a Dios? Y yo agradezco a cada uno de ustedes por el soporte, la paciencia y todo lo que hemos vivido a través de todos estos meses. La perseverancia de cada uno de ustedes en cada servicio. Hay familias que nunca faltaron, nunca dejaron de venir por la responsabilidad, por el compromiso que tienen con Dios, por lo que hacíamos aquí. Había una familia que estaba yo sorprendido, era la única audiencia que teníamos aquí. Yo no sé cuántos se acuerdan, bueno, si no estaba aquí no los vi. Una familia de anglosajona. Ellos venían y aun cuando le dijimos no pueden entrar, ellos se metían. Y se lo decía en inglés para que me entendieran. I'm sorry, but you can stay here.
Me dolió, sí, porque era la primera vez que yo me escuchaba a mí mismo negándole la entrada a alguien al templo. Pero después dije, ¿por qué? ¿Por qué? Ellos quieren estar aquí. Y era cuando todo estaba, ¿verdad? Los picos altos en todo que no debíamos estar congregados. Pero hay quienes permanecieron, y si bien no podían venir, pero podíamos ver a través de este aparatito que siempre estaban conectados, que siempre estaban alimentándose, que siempre estaban viendo. Entonces, ese es el remanente. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él tiene gran esperanza por esta iglesia, porque Cristo viene. La clave está a la mitad del versículo 7, cuando dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Ese es nuestro enfoque, siempre ha sido la esperanza del cristiano. Es lo que nosotros estamos esperando. Desde que nosotros conocimos la palabra de Dios y se nos ha enseñado que Jesucristo viene, y Jesucristo viene, y Jesucristo viene pronto, y que Él aquí, que Él viene con las nubes. Y yo lo escuchaba desde que nací, ¿eh? Porque pues nací prácticamente en la iglesia. Mis padres, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces siempre estuvimos desde muy pequeños en la iglesia y escuchábamos eso. Y entonces cuando veíamos así el sol que se iba levantando y muchas nubes, ¿verdad? Y escuchábamos lo que nos decían. Y yo me imaginaba y de repente decía, a lo mejor ya viene. Pues yo escucho que eso es lo que dicen. Entonces han pasado ya cerca de unos 5 años. Han pasado muchos años, ¿verdad? Y seguimos predicando, Jesucristo viene otra vez, Jesucristo viene otra vez. Pero sabe que desde los tiempos de los apóstoles, Pedro, pues estaban vivos todavía, ¿verdad? No hacía mucho tiempo o años que el Señor se había ido. Ellos estaban esperando la manifestación del Señor Jesucristo en su regreso, pero muchos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde los tiempos de nuestros padres estamos escuchando que Él viene, y ¿verdad? Pero Él le dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen como tardanza, sino que es fiel y justo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la verdad, voluntad perfecta del Señor, que todos seamos salvos. Entonces, no importa qué tan mal la situación se ponga, amén, Jesús viene. ¿Verdad que hace meses todavía nos decían que ahí viene la vacuna y que con ella, la marca de la bestia, ¿verdad? Que le van a poner hermanos, si nos vamos en el rapto, eso no nos toca. Amén. Entonces, hay quienes creen que estamos en la tribulación, hay quienes creen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Yo, personalmente, de acuerdo a lo que creo que la Biblia dice, hay un arrebatamiento. El Señor viene por su iglesia antes y después, ¿verdad? Israel tiene que pasar por todo ese proceso. Entonces, el Señor Jesús ahora está a la diestra del Padre, exaltado como el Señor soberano de la iglesia y el sumo sacerdote fiel, intercediendo por su pueblo.
Entonces Él será revelado, el Señor Jesús será manifestado. El Apocalipsis, el descubrimiento o la aparición de Jesús. Algunas veces el apóstol Pablo, ¿verdad?, usa parousia, lo cual significa presencia. Aquí aquí él usa apocalipsis, ¿verdad?, lo cual significa el descubrimiento de algo que ha estado escondido. Hemos dicho que Apocalipsis es revelación, es profecía, y la profecía es la historia escrita antes de que suceda. Dios la sabe, nosotros no. Quisiéramos conocer el futuro, ¿verdad?, pero sin embargo no nos ha sido dado a nosotros. Jesús, quien en lo que el mundo concierne está escondido, será descubierto en su venida. La gente no cree porque quieren ver a Jesús enfrente de ellos. No, pues como dijo Tomás, ¿verdad?, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Para nosotros no debe ser así, pero el mundo así es como lo toma. Oh, no, pues ¿dónde está Dios? Si dicen que hay, ¿dónde está que no lo he visto? ¿Entiende? Quieren evidencias físicas que ellos puedan ver, palpar. Sin embargo, el reino al que nosotros pertenecemos es un reino espiritual. En su venida, el libro de Apocalipsis dice que la gente va a pedir que las rocas y los montes caigan sobre ellos para esconderlos del rostro de su gloria refulgente. ¿Sabe que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo velado? Velado en el sentido de que su gloria no salía de él. O sea, es más, Judas tuvo que darle un beso para que los demás pudieran saber que era Jesús. Pero siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, su gloria no resplandeció y les mostró su gloria un poquito nada más. Cuando dice la Escritura en el capítulo 17 de Mateo que subió a la montaña y dice que los discípulos lo vieron como hablando con Moisés y Elías, y dice que Él se descubrió y vieron sus vestiduras con un resplandor tan refulgente, tan puro, tan blanco, que tuvieron temor. Entonces, vemos aquí que ahora Jesucristo vendrá, ¿verdad?, pero en todo su esplendor, de tal manera que va a haber terror en aquellos, ¿verdad?, que por no haber creído van a decir: trágame tierra, que a veces nosotros lo expresamos en alguna situación. Aquí en 1 Corintios 1:7, Pablo utiliza la palabra apocalipsis, la revelación, el descubrimiento, y en ese descubrimiento, para aquellos que no lo conocen, Él viene. Y entonces Él no viene solo. Dice el verso 7 que Él será manifestado desde el cielo con los ángeles de su poder, con los ángeles, ¿verdad?, de su poder. Dice Mateo 24:30 que veréis que el Hijo del Hombre viniendo en las nubes en poder y gran gloria. Dice Mateo 25:31, dice esencialmente lo mismo. Y la próxima vez que Él venga no habrá Belén, no habrá establo, no habrá pesebre, no habrá infancia, no habrá tienda de carpintero, no habrá Nazaret humilde, ni pobreza, ni nada de las situaciones, ¿verdad?, caminos polvorientos donde tuvo que andar. No habrá pecadores que se entristezcan de Él, no habrá falsos líderes religiosos que se opongan a Él, no habrá enemigos infernales que lo ataquen como, ¿verdad?, con su poder demoníaco, que fue lo que más enfrentó el Señor cuando anduvo en su ministerio en la tierra. No habrá soldados que tengan que clavarlo en sus manos o corona de espina en su cabeza ponerle. Entonces, cuando Él venga la próxima vez, Él vendrá como el soberano del universo. Y entonces, eso es Apocalipsis. 3 frases preposicionales modifican la revelación del cielo con sus ángeles de poder en llama de fuego. Del cielo, en donde Él ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. 1 Tesalonicenses 1:10 dice: como es creyente, ¿verdad?, esperamos a su Hijo del cielo. Él vendrá del cielo, Él vendrá con los ángeles de su poder. Los ángeles, literalmente, ¿verdad?, los ángeles de su poder. Él regresará con sus 10,000 veces 10,000 ángeles. Entonces el mundo entero verá ese acontecimiento, aquellos que estén vivos en ese entonces. Él vendrá en llama de fuego, y eso podría ser de lo que Pedro habla, que los elementos del cielo caerán derretidos o se derretirán con calor ardiente. La explosión del universo entero conforme deja de existir, pero probablemente también se refiere, en lugar de eso,
¿verdad?, a la explosión de gloria. La Biblia dice que las estrellas se apagarán, la luna y todas las luces en el cielo se oscurecerán. El universo está totalmente oscuro y después viene el regreso ardiente, refulgente de Cristo en el fuego de juicio. Salmo 50, Salmo 97, el Señor viene y el fuego viene delante de Él. El Señor viene y el fuego viene delante de Él. Los elementos, mis hermanos, no podrán soportar la presencia del soberano Rey de reyes y Señor de señores en todo su esplendor. Imagínense, si eso es el material, esos son los elementos, esos son las rocas, las estrellas, la luna, todo ello, ¿verdad?, que es mucho más grande que la tierra. Ahora imagínense, ¿dónde quedará el ser humano? Bien, vamos a empezar a cerrar. Dice Apocalipsis 6:12, cierro con ello. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció, verso 14, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse de pie? Para entonces, mis hermanos, yo espero que ninguno de ustedes esté aquí en la tierra, que nos hayamos ido en el rapto. Amén. ¿Habrá una segunda oportunidad? Ese es un tema aparte. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, estamos viviendo tiempos tan difíciles que solamente demuestran que tú estás a la puerta. Dice la palabra tuya, Señor, que Jesucristo viene. Y no es que estás sentado esperando a que el momento llegue, sino tu palabra dice que tú vienes. Eso quiere decir que ya estás en el trayecto, que ya estás caminando, que ya estás avanzando. Eso es como cuando decimos estoy yendo, es porque ya estamos en el camino. Amado Dios, somos tan frágiles en este mundo, somos seres tan sensibles, y Señor, cuando escuchamos de los juicios de tu palabra, por supuesto que es inevitable que nos sintamos temor, pero a la misma vez también hay seguridad para los que hemos creído. Pues tu palabra dice en Romanos 8 que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Vivimos en medio de una sociedad pervertida, con mucha malicia, con mucha violencia, con ideologías diferentes a tu palabra, a tus leyes, estatutos, pero sabemos que nosotros hemos sido llamados a ser santos, a ser separados, a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo, a ser los ejemplos en palabra, conducta, espíritu, en fe, en pureza. No hemos alcanzado la perfección, pero estamos trabajando en ello, Señor. Siempre estamos en la etapa de reconstrucción.
En nuestra humilde humanidad, Señor, somos tan débiles. Te fallamos siempre. Pero gracias porque tú nos cubres con tu amor, tu gracia, con tu perdón. Por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, nos has hecho libres del pecado y nos has comprado, nos has redimido para Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Mientras oramos, yo quiero invitarle en esta tarde, quizás hay alguien entre nosotros que no ha abierto su corazón al Señor. Yo quiero decirle que a lo mejor ha estado pasando dificultades, angustias, ha experimentado la maldad de este mundo. Siempre la única respuesta para todo ello es Jesucristo. Su amor, el amor de Dios, nos lo ha demostrado a través de Él. Yo quiero invitarle a que, si ha considerado que ha vivido en este mundo sufrimiento, dolores, quizás decepciones, y le ha parecido que hasta cierto punto ha sido como un infierno por toda la maldad que hay. ¿Por qué vivir dos infiernos? Dirá, por lo menos esto solamente dura mientras estamos aquí en la tierra, pero el otro es eterno. Ninguno entra al cielo por ser buena persona. Solamente entramos al reino de Dios por haber aceptado lo que Jesucristo hizo en la cruz. Dios dio a su Hijo unigénito y Él estuvo dispuesto a sufrir, a padecer y a morir en una cruz. La Biblia dice que por nuestro pecado nosotros debíamos morir. La paga del pecado es muerte. Lo que nos tocaba pagar lo hizo Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Es por esa razón que invitamos a que usted, al recibir a Cristo, usted es libre de ese pecado. Al cielo solamente entran los limpios de pecado. Y el único que puede limpiarlos es Dios mismo a través de la sangre del Cordero, su Hijo Jesús. Si ha entendido el mensaje, yo quisiera invitarlo en esta tarde a que no menosprecie esa invitación y que decida aceptarlo. Pero como no forzamos absolutamente a nadie a hacerlo, yo quiero que usted lo considere y que voluntariamente usted diga: yo estoy cansado ya de vivir la vida que llevo. Necesito a Jesucristo en mi corazón. ¿Le gustaría hacer esa invitación al Señor en esta tarde? Él ya lo hizo todo por usted. Usted solamente necesita abrir su corazón y recibirlo. Si usted está aquí con nosotros, yo lo invito a que solamente levante su mano y yo voy a orar por usted. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? La vida se está yendo muy rápido, muy pronto. En estos días he sabido de personas con las que de repente se enfermaron y ya no están. Y ha sido una sorpresa para la misma familia. Nuestros días no están comprados. No sabemos cuándo nos vamos o cuándo Dios nos llama. ¿Le gustaría hacer esa sesión esta tarde? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Abra su corazón. Dese la oportunidad a usted de conocer a Jesucristo. ¿Le gustaría? Abra su corazón. Él está aquí.
con sus brazos extendidos, esperando recibirle. Si alguien nos ve a través de la transmisión de esta página y quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que tú vengas a vivir en él. Que seas tú el Señor de mi vida, ahora quien gobierne mi vida y me dé dirección. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz al tomar el lugar que me correspondía a mí. Ahora yo he entendido que necesito un Salvador y te abro mi corazón a ti. Gracias, Señor Jesús. Eso es todo. Si hizo esta oración con todo su corazón, déjeme decirle que en el cielo hay fiesta. La Biblia dice que los ángeles del Señor hacen fiesta delante del Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Si hay alguien que hizo esta decisión por ti, ayúdale, Señor. Ayúdale a conocerte más, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted hizo esa oración, yo le invito 3 consejos solamente. Ore. Pídale a Dios que lo dirija a un lugar donde pueda congregarse. Lea su Biblia. Congréguese. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver. Si el Señor no ha venido, nos vemos el miércoles. Los invitamos para que estén con nosotros, ¿verdad? Estamos orando, estamos hablando también acerca de los ángeles. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, a los líderes, ministerios, por favor, se quedan por aquí. Vamos a tener nuestra reunión. Bendiciones.